Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer test de frontend en Angular. Muy bien, tenemos aquí la aplicación local Twitter, donde estamos escribiendo un tweet en este momento, y vemos que a medida que escribimos caracteres, la cantidad de caracteres disponibles está bajando, ¿no? Seguimos escribiendo, ¿no? y aparecen 32 caracteres disponibles. Entonces voy a seguir bajando la cantidad de caracteres disponibles y de repente, cuando me quedan menos de 10, el color verde pasa a amarillo, advirtiéndonos que nos quedan pocos caracteres disponibles. Y finalmente, cuando llegamos a 0, no se inhabilita el text area, lo mantuvimos lo más simple posible, pero sí estamos avisándole con un color rojo que estamos pasados 6 caracteres de la cantidad máxima que ofrece esta aplicación en particular. Vamos a explicar un poco cómo está estructurada esta aplicación, cómo es la arquitectura, cómo es el diseño de esta pequeña aplicación. Del lado de la vista vemos que el HTML tiene nuestro header, luego tiene un text area que está trabajando con 5 filas, las vemos aquí, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y 120 columnas, que son los caracteres disponibles que puedo escribir antes de bajar, ¿no? Acá no se ve del todo porque estamos scrollando para que puedan caber en esta misma presentación tanto el navegador como el Visual Studio Code. Y lo importante es que el text area está bindeado, tiene un binding contra un objeto tweet, que es el modelo de nuestra vista, y contra específicamente el atributo contenido, que va a almacenar entonces esto que estamos escribiendo en pantalla. Por otra parte, vamos a tener este div, el que obviamente podremos mejorar, pero no nos interesa porque estamos por motivos didácticos tratamos de mantenerlo lo más simple posible. Y lo que tenemos acá son en particular dos bindings, ¿no? Que van en este caso siempre desde el objeto hacia la vista, ¿no? La vista no produce actualizaciones. La primera es la que dice cuál es el color con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Puede ser error, warning u ok, eso vamos a ver que lo resuelve nuestro controller. Y por otro lado, la cantidad de caracteres restantes, ¿no? Es, o sea, más allá del color, cuáles son los caracteres que nos quedan, ¿no? Cuando yo empiezo a borrar caracteres, esto solito se va actualizando, ¿no? En base a lo que cambia en nuestro atributo contenido. ¿Cómo está implementado? Para eso tenemos que ver tanto el controller, que es el app component que definimos dentro de Angular, como el modelo de nuestra vista, que es el tweet, que se instancia acá, ¿sí? Y que se define un poquito más abajo. Podríamos haberlo escrito en una clase aparte, pero de todas maneras lo que nosotros queríamos era tener la chance de verlo en la misma pantalla, también por fines didácticos. Acá vemos que tenemos un atributo contenido, que es justamente el que ofrece el binding contra el text area, y además una property para que se viera como si fuera un atributo, pero en realidad es un método que va calculando cada vez que yo voy escribiendo cuántos caracteres me quedan, ¿no? Y la parte interesante es esa, ¿no? El binding bidireccional de Angular hace que esto funcione solo sin que yo tenga que disparar actualizaciones, ¿no? La actualización se hace en base al tweet.contenido, ¿no? Todo lo que depende de contenido se va actualizando solito. Entonces tenemos acá, si de F12 vemos ahí la cantidad de caracteres restante que determina en principio lo que se va a mostrar en la vista, pero también determina el color con el cual vamos a mostrarlo en la vista, ¿sí? El tweet, como modelo de la vista, define reglas de negocio, ¿no? Es decir, el tweet tiene un contenido que es un string, eso lo define el negocio, y también el negocio dice cuál es la máxima cantidad de caracteres que puedo yo
con las que puedo escribir un tweet, ¿no? Ahora, el hecho de cómo yo muestro la información con colores rojo, amarillo y verde, o con clases de nuestro CSS, ¿no? Error warning y OK, terminan implementándose como clases dentro de nuestro CSS, ¿sí? Eso no sería una responsabilidad de la clase tweet, que es modelo de la vista, porque no debería tener definiciones que estén dependiendo de la tecnología en la cual se implementó, ¿no? O sea, esto está hecho en HTML con CSS, podría haber sido implementado en cualquier otra tecnología que incluso no fuera web, podría ser Android. Entonces, esa parte se la vamos a dejar a nuestro controller, que es el app component. Es por eso que aparece otra property acá, que es clase caracteres restantes, que delega la pregunta de cuántos caracteres me quedan al modelo de la vista, y es el que sabe definir cómo voy a implementar los colores rojo, amarillo y verde. En este caso, como dijimos antes, con clases de CSS particulares. Y de esa manera nuestra aplicación muestra los colores adecuados, ¿sí? Y se comporta como nosotros queremos. La pregunta que ahora nos hacemos es ¿cómo testear esto? Que es justamente el asunto de nuestro video y el que vamos a empezar a descular en este momento. Muy bien, acabo de abrir una terminal y ejecuté npm test parado sobre la carpeta clase Twitter, que es la que tiene la aplicación que recién les conté. En esta ejecución lo que acaba de pasar es que se levantó una instancia de Chrome, que podemos ver aquí. Es una instancia de testing. Lo que hace es ejecutar todos los tests que nosotros hayamos definido dentro de la carpeta del proyecto. Por el momento no tenemos ninguno. Y en el Visual Studio Code tengo en este archivo el esqueleto de lo que van a ser nuestros casos de prueba. Para lo cual, algunas cuestiones que tenemos que saber. La primera, el formato se parece bastante a cualquier framework de testeo unitario que hayan utilizado antes. Describe, for each, it, ¿sí? En general vamos a utilizar ese mismo esquema. Y lo que vamos a hacer es, antes de ejecutar los tests, vamos a trabajar con testbed, que es la herramienta de testeo unitario que provee Angular, para tener acceso básicamente a dos cosas que nos interesan mucho. Uno es el fixture, ¿sí? Que está representando una referencia a la parte visual, al HTML, en el cual vamos a poder encontrar elementos de nuestro DOM del HTML. Y el otro, el app, que también es provisto en realidad por el fixture. El fixture va a ser esta referencia a la vista, que conoce a su vez al component instance, que no es otra cosa que nuestro controller. Si vemos acá el tipo de la referencia app, es un app component, ¿sí? Es decir, es nuestro controller. La parte buena es que a partir de este app component, a partir de acceder a esta instancia, podemos acceder, por ejemplo, al modelo de nuestra vista, al tweet. Eso, bueno, permite que tengamos un amplio abanico de cosas para hacer. Segunda cosa importante, no hay que olvidarse, para configurar testbed, que hay que replicar los mismos imports que tenemos en app module, lo cual es un poco burocrático. Pero en particular no el browser module, porque ese sí lo toma testbed, pero forms module, que es el que define ni más ni menos que el binding bidireccional y es el que hace que los tests puedan funcionar, hay que importarlos también dentro de nuestro before each. Y por último, una cosa importante ya de saber, es que cuando nosotros hacemos cambios sobre la vista a partir de lo que mandemos a decir tanto en fixture como en app, ¿sí? Es decir, podemos simular el pantalleo simulando que estamos escribiendo en la pantalla. Eso no
produce la sincronización automática entre vista y modelo. Es decir, el binding bidireccional no se dispara hasta tanto yo explícitamente no hago esto, no hago fixture.detectChanges. Esto está hecho adrede, ¿sí? Esto está diseñado así por la gente de Angular, porque el objetivo es que nosotros podamos hacer test del estado anterior al binding y posterior al mismo. Bueno, dicho esto, creo que ya podemos arrancar con los tests propiamente dichos. Bien, ¿cuál es el primer test que nosotros podemos hacer? Bueno, podríamos chequear que cuando arrancamos la aplicación tenemos 140 caracteres para escribir, ¿no? O sea, podríamos chequear el estado inicial de nuestra aplicación, ¿no? Por lo tanto, vamos a definir acá nuestro primer test con it y vamos a decir que inicialmente tengo 140 caracteres para escribir. Esto se implementa internamente. El segundo parámetro que vamos a pasar al test es la lambda, con la cual vamos a definir aquí dentro de la lambda el caso de prueba. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber cuál es la cantidad de caracteres restantes, ¿no? Es decir, podríamos decir que alguien nos tiene que decir cuál es la cantidad de caracteres restantes, para lo cual, una vez que obtenemos esa cantidad, tendríamos que esperar que esa cantidad sea 140, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones que vamos a corregir de este test, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los caracteres restantes? Eso tiene que salir, sin dudas, bueno, de la vista, o bien puede salir del componente, ¿no? O sea, sin dudas que de alguno de esos dos lugares, ¿no? Podríamos hacer un primer test preguntándole al componente, ¿no?, cuál es la cantidad de caracteres restantes, ¿no? Es decir, para hacer eso no tenemos directamente en el componente un mensaje que responda a eso. Tenemos que pasar a través de tweet, ¿no? Pero bueno, podemos hacer eso tranquilamente, ¿no? Podemos pedirle a la aplicación la referencia al tweet y pedirle la cantidad de caracteres restantes, ¿sí? Y fíjense que esto pasa el test, ¿no? O sea, para que me crean, si yo le pongo que son 141, el test falla, ¿no? O sea, 140 no era el valor que yo estaba esperando. Bien, algunas cuestiones que podrían mejorar este test. Primero, repetir 140K y 140K no es bueno, porque en principio hay una duplicación que no es fácil de ver, no es fácil de detectar esa duplicación. Entonces, podría decir que más que inicialmente tengo 140 caracteres para escribir, podría decir que tengo una cantidad fija de caracteres para escribir, ¿no? Y acá ya no doy un indicio de que es exactamente 140, entonces si la definición del negocio cambia, eso no me obliga a cambiar o a dejar obsoleta la descripción de este test, ¿no? La segunda cuestión que pasa es que no está mal pedirle al controller el tweet y luego pedirle la cantidad de caracteres restantes, pero esto no es un test realmente de front, ¿no? Discúlpenme, pero esto podría resolverse mucho más simple. O sea, no necesitamos instanciar un fixture de testbed, ¿no? y instanciar el componente, es decir, la vista de HTML, como para poder testear el componente, el controller de Angular, ¿sí? Para simplemente pedirle el tweet, ¿no? Porque esto es un test unitario que podemos hacer
con cualquier framework, con Mocha, con Jasmine, como vemos acá, ¿sí? Que es un framework de testeo unitario, con Chai o cualquiera de los otros tres frameworks de testeo unitario que ustedes quieran usar, ¿no? Entonces, si queremos hacer un test que sea de front, ¿no? Yo mencioné la palabra unitario, es un poco polémico decir que es un test unitario porque justamente lo que yo quiero es preguntarle a la vista cuál es el valor que va a mostrar. Y para preguntarle a la vista cuál es el valor que va a mostrar, yo ya no le voy a hablar a app, sino que le voy a hablar a fixture. Y en particular fixture tiene una referencia, debug element, a la cual le pedimos native element. Disculpen que esto es un poquito verboso, ¿sí? No es tan lindo como uno quisiera. No se distraigan mucho por esto porque esto está a medio de terminar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a buscar de alguna manera, ¿sí? Tenemos que encontrar cuál es el elemento de HTML que le corresponde a nuestro batch, ¿no? a ese numerito que nos aparece a medida que vamos escribiendo. Para ver eso, nada mejor que ir a nuestro HTML y ver qué tenemos acá, ¿no? Tenemos un div, un paragraph, ¿no? Y el paragraph tiene un data test ID, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a encontrar dentro de nuestro DOM este paragraph? Podríamos buscar un paragraph, ¿no? Y tomar el primer párrafo, ¿no? El primer menor P mayor que aparezca, ¿no? Con buscar este primer elemento de HTML podríamos darnos por satisfechos, por lo menos para resolver este test lo más simple posible. El problema de esto es qué pasa si alguien viene y escribe otro P acá, ¿no? Entonces el test se nos rompe muy rápidamente, porque yo antes buscaba el primer P y ahora tengo que buscar el segundo P. Entonces la búsqueda por un parágrafo no resulta ser demasiado mantenible, ¿no? Otra opción podría ser, bueno, podríamos usar un ID, ¿no? Y podríamos hacer la búsqueda por ID. El problema del ID es solamente que, bueno, el usuario ve ese ID, o sea, puede verlo, participa del HTML, ¿no? Entonces, hace poco, relativamente poco, surgió la idea de trabajar con elementos específicos para nuestro test, es decir, este identificador para el test, ¿no? Con un prefijo de data que en HTML5 lo que hace es se ignora, ¿no? El navegador ignora todo lo que tenga prefijo data y eso está indicando, bueno, esto es información, es metainformación que nos va a servir para que nosotros podamos detectar este elemento dentro de los test, pero no va a participar dentro de la vista. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a copiar el data test ID en restantes y nos volvemos a nuestro archivito de test. Y dentro del selector lo que vamos a hacer es, vamos a buscar justamente el primer elemento cuyo data test ID sea restantes. Bien, eso lo que nos va a devolver no es un número, sino nos va a devolver un elemento de HTML. Entonces, la segunda cosa que va a pasar es que restantes es un parágrafo. Entonces no le podemos pedir que sea igual a 140 y lo que vamos a tener que pedirle es que el contenido, el inner HTML, ¿no? La propiedad inner HTML sea igual a 140 y eso lo hacemos mediante la propiedad text content que almacena ese valor. ¿Qué nos pasa acá? Bueno, el valor que tenemos acá en text content es un string que, si bien tiene un contenido bastante similar a 140, no es exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, un truquito que podemos hacer para castear, o sea, para hacer la conversión de string a número es anteponerle el prefijo más y, bueno, de esa manera vemos que ahora sí nuestro primer test está pasando.
Una cuestión que me parece interesante señalar sobre esto del Data Test ID, hay otras vertientes, hay otra línea de pensamiento, sobre todo cuando vean Testing Library, es decir, Angular Testing Library o React Testing Library o Vue Testing Library, hacen referencia a otra forma que ellos consideran más resiliente para trabajar, que es mediante la búsqueda por roles. En particular, yo prefiero mantener en este ejemplito el uso de Data Test ID, ¿no? O sea, Data Test ID específicos para hacer la búsqueda dentro del HTML. Muy bien, ahora queremos tener nuestro segundo test, ¿no? El segundo test más interesante sería: ¿qué pasa si escribo caracteres? Esto debería bajar la cantidad de caracteres restantes, ¿no? Entonces podemos escribir nuestro segundo test. Al escribir algunos caracteres, baja la cantidad de caracteres restantes, ¿no? Y eso, bueno, nos va a llevar a una nueva lambda por aquí. Vamos a levantar un poquito nuestro contenido. Bien, ¿cómo simulamos nuestro escribir? Bueno, la forma más sencilla es a través, ahora sí, de nuestro component instance, ¿sí? Es decir, de nuestro app component, al cual sí le vamos a pedir tweet contenido y le vamos a setear una determinada cantidad de caracteres, ¿no? Podríamos trabajar con valores límite, pero en realidad la verdad es que medio que todo cae en la misma clase de equivalencia. Es decir, escribir un carácter o escribir 12 caracteres para lo que estamos testeando acá nos da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escribir 10 caracteres y lo que uno podría decir es, bueno, ¿qué esperaríamos acá? De nuevo, vamos a tomar prestado esta búsqueda del query selector de Data Test ID restantes, y lo que esperaríamos es que esto baje a 130, ¿no? Bien, cuando yo escribo 130 vemos que esto falla, ¿sí? El segundo test no se está cumpliendo. ¿Por qué se da esto? Porque, como dijimos antes, el binding bidireccional, ¿no? La sincronización entre vista y modelo se da explícitamente cuando yo lo indico, ¿no? Cuando yo tengo que manualmente disparar esa sincronización. De otra manera, la información del componente y de la vista no se actualiza, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que yo estoy actualizando mi controller, ¿no? Le estoy diciendo al controller que la referencia a tweet tiene un contenido nuevo, por lo tanto, si yo le preguntara, de hecho vamos a hacer eso, ¿no? Podríamos sacar este expect y reemplazarlo por app tweet cantidad de caracteres restantes y le vamos a preguntar si es 130, ¿no? Y el test debería pasar. Efectivamente, el test pasa porque la parte del controller, ¿no? Y el modelo de la vista está sincronizada entre sí, ¿no? Porque, bueno, forman parte del modelo de objetos. La parte que no está sincronizada es la vista, y por eso es esto lo que hace que falle este expect, ¿no? Este test está fallando justamente por eso. ¿Cómo forzamos entonces el binding bidireccional? Sencillamente a partir de invocar a fixture detect changes, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es que se active el binding bidireccional, se sincroniza modelo y vista, y entonces ahora sí yo puedo ir y buscar dentro de la vista, dentro de mi DOM, aquel elemento que tiene el Data Test ID restantes, ¿sí? Y el valor convertido a número ahora sí es 130, y pasamos entonces perfectamente nuestro segundo test.
por último, en realidad podremos escribir más test, pero vamos a escribir este último test, en el cual si nosotros escribimos muchos caracteres, en algún momento pasamos de tener un batch en verde a otro en amarillo, que nos está indicando que nos quedan pocos caracteres. Entonces podríamos definir un nuevo test que sea: si escribimos muchos caracteres, en algún momento, bueno, no, más que en algún momento, recibimos un alerta de que nos quedan pocos caracteres, ¿no? Y eso nuevamente nos lleva a implementar una lambda, de manera que lo que vamos a hacer una vez más es definir app.tweet.contenido y pedirle que resuelva binding, y vamos a copiar estos 10 caracteres por segunda vez. Ya tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, y vamos a agregar un elemento más, con lo cual deberían quedarnos, si calculamos bien, 9 caracteres, ¿no? A partir de acá hemos visto que se visualiza el batch en amarillo. Entonces lo que vamos a hacer acá es buscar ya no el data test ID restantes, o sí, perdón, sí, vamos a buscar ese mismo, exactamente es el que necesitamos. Vamos a confirmarlo acá. Claro, efectivamente es el parágrafo el que vamos a tomar, pero en particular las clases que deberían tener son caracteres y, bien, antes de hacer el binding debería estar en OK y después en warning, ¿sí? Así debería funcionar esta aplicación. Entonces, perfecto. Vamos a ir al spec. Aquí, en este caso, podríamos aprovechar para forzar el binding bidireccional después de hacer nuestra primera comprobación, ¿no? La primera comprobación que nosotros vamos a hacer acá es que restantes va a tener un class, get attribute de class que debería incluir, ¿sí? O sea, el hecho de incluir en la clase caracteres no nos interesa para nuestro test. Entonces si el día de mañana esa clase cambia, no debería afectarnos en nuestro test, porque no está participando exactamente de esto que estamos diciendo que estamos probando, ¿no? Pero sí debería contener, en principio, to contain OK, ¿sí? Antes de hacer el cambio. Bueno, lamentablemente vemos que no es un valor numérico, ¿no? Entonces este más no corresponde, ¿no? Hay que corregir, a veces el copy paste nos juega una mala pasada, ¿no? Entonces, antes de hacer el binding bidireccional, el estado en el cual está, el estado en el cual arranca es OK. Luego del binding bidireccional, de forzar este detect changes, ¿no? Ya no es OK, por lo tanto esto está perfecto, ¿no? Lo que estamos esperando es que cambie a warning, y es justamente lo que vamos a cambiar en nuestro segundo expect. Entonces aquí lo que estamos probando es: ingresamos 131 caracteres, sabemos de qué manera acceder dentro del DOM a este parágrafo, hacemos la consulta antes de disparar los cambios para sincronizar vista y modelo, y vemos que podemos hacer el chequeo de cómo está antes de esa sincronización y cómo está posterior a esa sincronización. Y aquí tenemos nuestros primeros 3 tests de esta aplicación, que
nos dan cierta seguridad, son test que tienen sentido para lo que nosotros estamos testeando, son test que se pueden romper más fácilmente, eso es verdad, respecto a los test unitarios de objetos de dominio puros, ¿no? O sea, esto es muy fácil romperlo. ¿Por qué? Porque alguien dice, no me gusta la clase OK, warning y error, y los reemplazo por otros nombres. Bueno, eso va a romper el tercer test, ¿no? Alguien cambia el data test ID restantes porque le busca un nombre mejor, y bueno, eso obviamente también va a romper, de hecho va a romper los tres tests. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, vamos a discutirlo ahora mismo. Bueno, sobre los tests podemos empezar a ejecutar algunos refactors, ¿no? Ahora que tenemos tres tests, podemos ver que hay algunas duplicaciones, ¿no? La búsqueda del elemento restantes se hace exactamente igual, ¿sí? Podríamos tener un método de más alto nivel, ¿no? Que diga, por ejemplo, buscar caracteres restantes, ¿sí? Entonces el primer refactor obvio es que yo puedo crear una nueva función aquí, ¿sí? Y esto podría ser devuelto por esta función buscar caracteres restantes. Esto me podría permitir bajar no solo la duplicación, sino la cantidad de cosas que tengo que tener en la cabeza cuando veo cada uno de los test, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo acá a grosso modo es buscar el label con los caracteres restantes, ¿no? Bueno, si me gusta más decir que buscar el label con los caracteres restantes, podría decir buscar etiqueta de caracteres restantes, y eso se renombra en esta única función, y los tests vuelven a ejecutarse una vez más. Todos están pasando perfectamente. Era una sola línea, sigue siendo una sola línea, pero bueno, como era muy grande yo le había tirado un enter, ahora esto no hace falta, ¿no? Y está englobado acá. A futuro uno podría tener una función de más alto nivel que haga una búsqueda por test ID, de manera de no tener que englobar todo esto. El fixture obviamente está definido como un elemento, ¿no? una variable dentro de este archivo, ¿no? Lo cual permite que esta función lo utilice, ¿no? Esto depende obviamente de cuál sea el scope en el cual yo defina esta variable, ¿no? De todas maneras, cosa importante es siempre en todos los tests, sean de unitarios, de objetos de dominio o test de frontend, está bueno recordar que vale diseñar, vale refactorizar, y que no lo tengo que hacer de antemano, ¿no? Lo primero que me concentré, ya que estaba contando en este video cómo hacer test de front, era en tener test andando, ¿no? Una vez que yo tengo test andando, puedo preocuparme en refactorizar. Si yo me preocupo por hacer refactorizaciones prematuras, bueno, no estoy todavía cumpliendo lo que me están pidiendo, ¿no? No estoy teniendo una validación de lo que construí. Y bueno, esto es un breve pantallazo de cómo son los tests de frontend en una aplicación sencilla de Angular. Y así hemos llegado al final de esta historia, donde hemos visto cómo se desarrollan los tests en Angular. Espero que lo hayan pasado lindo y nos vemos próximamente.